¿Está bien? Está perfecto. Vos mirame acá, no hace falta que mires Sí, acá. te miro a vos. Sí, claro. Después Bueno. van a estar hablando, ¿no? No, no molesta. Bueno, no estás nerviosa. ¿No? Contame, la idea es que me cuentes, que siempre me contás y yo me olvido, que me cuentes un poco el comienzo de tu vida. Oh, el comienzo de mi vida. Ahora, Sí, 75 años después, ¿cómo me puedo acordar el comienzo de mi vida? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cuándo nací? por ejemplo. Por ejemplo. Si querés antes de cuando naciste me puedes contar qué sabes de cómo se conocieron tus papás, quiénes eran tus papás y cómo se conocieron. Esa es toda una historia. ¿Cómo se conocieron mis papás? Tampoco, en realidad, la historia de mi vida es un poco confusa respecto a mi familia. No es muy clara. Por ejemplo, ¿cómo se conocieron mis papás? Mi mamá nació en La Pampa, de padres que venían de Europa, ella es la hija menor, y ¿La hija menor de cuántos hermanos? de 5 hermanos, sí, 5 o 6. Y como quería estudiar, se fue a vivir con una hermana, creo que la mayor, a Pilar. Y desde Pilar venía a la capital, en esa época, imaginás, ¿en qué años? 1900 y tanto, a estudiar profesorado de historia. Aparentemente, bueno, aparentemente no, se recibió de profesora de historia y según dice mi mamá, también de profesora de piano. Yo nunca le escuché tocar el piano, pero parece que sí, qué sé yo. Mi vieja era un poco especial porque nunca se sabía muy bien la verdad de las cosas. Era un poco fabulera. Y bueno, ¿Pero hubo piano alguna vez en tu casa? en mi casa nunca hubo piano, pero bueno, puede ser que haya estudiado en la casa de su hermano, de su hermana, que tampoco había piano porque era gente más bien modesta, tenía un almacén en Pilar. Pero bueno, pudo haber estudiado en el conservatorio y haber aprendido, qué sé yo. ¿Y era Ahora, profesora? sí, nunca dio clases de piano, por supuesto. Este, Aparentemente dio clases de historia, no sé en qué época, es lo único en lo cual creo que trabajó. Y iba a un lugar que se llamaba La Cultural, que era una especie de centro de gente judía que se reunían, tenían actividades culturosas, etc. Y ahí parece que lo conoció a mi viejo, que en ese entonces ya estaba separado, vivía en Tucumán, porque mis abuelos tenían una droguería, entonces una sucursal de la droguería estaba en Tucumán, y mi papá vivía allá. Entonces ahí se conocieron, empezaron, bueno, ella era bastante bonita, se arreglaba muy bien, no era nada tonta, bastante pispireta, y se ve que medio se engancharon. Entonces eso es lo gracioso del caso, que él le mandaba cartas, unas largas cartas, bueno, contándole todo lo que hacía, lo que no hacía. Bueno, creo que se cartearon como durante 2 años. Y a través de la carta uno iba viendo cómo iba progresando la relación. Pero la vieja la iba manejando, manipulando como ella podía. Y esas cartas las recogió. ¿Quién las recogió? ¿Quién las juntó? ¿Fuiste vos? Creo que las tengo yo. Las juntaste vos, bueno, hicimos fotocopias, se las llevó, mejor dicho, yo las tenía, se las llevó mi hermano, y después le devolvió las originales, y ahí están, porque son un tocazo de cartas que, perdón, son las cartas que ella le escribía a mi papá. Porque las que mi papá le contestaba se ve que la vieja, qué sé yo, dónde las había metido, y las debe haber tirado. No las archivaba una por una. Entonces, bueno, incluso están los preparativos del casamiento, los chimentos, todo. Bueno, esa es la forma en que se conocieron. Se casaron, por supuesto que mi papá era separado, pero no obstante no sé cómo hicieron para casarse ya de largo. Bueno, en realidad la religión judía se puede casar varias veces por
la ceremonia religiosa. Ella vestida de largo, con traje de cola y toda la historia, ¿no? No iban a ser chiquitas. Y fueron todos los hermanos de Fueron ella, los hermanos, sí, de todos, él. y amigos, y me imagino que media colectividad en ese momento. Y se fueron a vivir a Tucumán. Espera, ¿de dónde la extracción de la tata? ¿Cómo era esa familia? Y mirá, mis abuelos vinieron de Besarabia. Allá trabajaban en el campo, vinieron acá y se fueron a Rivera. El abuelo trabajaba en el campo. Y en el campo se quedó el abuelo con un hijo y las hijas se vinieron a Capital y otro hermano de mi mamá, Juan, se vino a la capital y estudió el agrimensor. Él hizo una muy buena posición económica, muy buena. Tal es así que es la rama Entelman, así medio copetuda, de la cual surge mi primo Remo Entelman, que fue, no sé si vivirá ahora, pero fue profesor constitucional de Derecho, y los hijos también de abogados y todo, o sea, fue muy en un ámbito de mucha guita, ¿no? Veraneaban en Punta del Este, por supuesto nosotros también en los momentos veraneaban en Punta del Este. Bueno, el tema es que se casaron. Espera, y contame Sí. de la parte de la extracción, cómo era por parte del tato. Y, y yo vinieron, supongo que no en la miseria para nada, porque vinieron y se instalaron acá con la droguería de entrada, donde trabajaban todos los hijos. ¿Que eran Pero cuántos? 5, pero ahí 5 varones. Ahí se hizo una especie de selección donde, bueno, todos no podían estudiar. Y mi papá quería estudiar medicina, creo que alcanzó a hacer, no sé, 4 meses, 5 meses, pero como era el segundo, le dije, mira, no, acá estudian los dos menores y los mayores a trabajar. Entonces los mayores trabajaban con el abuelo y los otros fueron financiados con el esfuerzo familiar y uno se recibió de médico, Alberto, que murió a los 100 años, y Mocia, que era dentista. Y bueno, el resto, Benjamín quedó que era el otro de los hermanos, trabajando en la droguería junto con mi papá y con el abuelo. Y con Jaime, que era el mayor de todos, que murió, bueno, para esta época relativamente joven, a los 50 y pico de años, que era el padre del famoso Bernardo Levite, el odontólogo, de mi prima Sarita, de otro primo Abraham, que no, debe haber muerto ya en Israel. Bueno, eso es un poco la extracción. Era una clase media, la familia de mi viejo, una clase media, sí, bien, diría que relativa, clase media media. Lo que pasa que es con mujeres así muy austeras, pero le salió, yo me río porque le salió una espina en el culo, que era mi vieja, que tenía bailaridades de bacana. Entonces, mientras sus cuñadas no veraneaban, mi vieja veraneó 3 meses a Mar de Plata, con lo cual era terrible. Yo ya tenía para ese entonces, estoy salteándome un poco, pero 11, 12 años. Teníamos mucama y cocinera. Por lo que, claro, mi viejo ganaba, pero iba perdiendo capital porque iba retirando de lo que le correspondía, ¿no? Entonces nos íbamos 3 meses a Mar del Plata. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Elegía una muy buena casa siempre, cómoda, grande, como para que poder hacer reuniones y cosas por el estilo, y que los chicos invitaran a sus amigos. Llevábamos a la cocinera, la mucama, y venía a Villalonga y transportaba toda la vajilla, porque se alquilaban sin vajilla, las sábanas, las toallas. Era una mudanza una vez al año, en diciembre y otra en marzo cuando volvíamos. Terrible. Y eso lo hicimos durante mucho tiempo, como 5 o 6 años,
hasta que, porque en ese entonces, acompañando la ida a Mar del Plata, éramos socios de ACOA, pero después ACOA ya quedó medio chicona para mi vieja y puso su mirada en hindú. Y en ese momento era medio complicado ingresar porque muchos judíos no les gustaba que estuvieran. Pero como ellos tenían unos amigos, los Fritcher, que también seguían en esa onda, pudieron ingresar al hindú y ya, bueno, la cosa cambió. Ya de Mar del Plata, que si bien íbamos a Playa Grande, no a La Perla, por favor, ni a Bristol, Dios mío. Íbamos a San Remo, que curiosamente, a pesar de que era el nombre de un santo, estaba lleno de judíos, era el balneario de los judíos de Mar del Plata. Bueno, de ahí de Mar del Plata ya saltamos a Punta del Este. O sea, ya Mar del Plata no, nunca más. Se acabó Mar del Plata para la familia de Guito, punto. Bueno, eso fue un poco mezclado las cosas, como te puedo decir. Vinimos, al principio cuando se casaron vivieron en Tucumán, pero vivieron hasta cuando yo tuve 5 años y medio, porque mi vieja no quería vivir allá y nos vinimos a Buenos Aires. ¿Vos naciste en Tucumán? Yo nací acá, en Buenos Aires, y porque mi vieja venía a tener a los chicos acá. Tucumán no, porque no le tenía confianza. Entonces nacíamos acá y volvíamos a Tucumán. Pero, como mi papá era separado, entonces en esa época no existía el divorcio acá, me anotaban un primo de mi papá en Uruguay.